Ahí sí, ya estamos grabando la clase de hoy. Buenas noches, Priscila. Vamos a esperar un poquito más que se incorporen los demás alumnos y alumnas para dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, profe. Vamos a esperar un minutito para que se incorporen los demás alumnos y empezamos. ¿Ya? Profe, mi Dígame. amor hermosa, voy a entrar, pero ¿cómo se llama? Una no puedo hablar y la otra, después de las 8 no puedo seguir conectada. Bueno, no hay problema. Sí, Gracias por avisarme para así después dejarla presente en la lista. ¿Ya? ya, profe, gracias. ¿Qué pasó, mi princesa? No, mi amor, no apretes en ningún botón, bebé. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué estás? Bueno, hoy día tendríamos nuestra quinta clase de contabilidad. Hoy estamos a 14. Nuestra quinta clase. El próximo lunes voy a activar la segunda prueba, ¿ya? Para que puedan ahí repasar. La prueba va a ser de la lámina 7 hasta la 18, ¿ya? Para que puedan ahí repasar. Bueno, esos son diapos ya pasadas, entonces ahí para que puedan repasar, la misma modalidad va a tener verdadero y falso y solo alternativa, ya para no complicarle el tema de las preguntas abiertas. Bien, perfecto. Ya. En honor al tiempo y al respeto de ustedes, vamos a iniciar la clase de hoy día. Bueno, como después la clase queda grabada, ¿cierto? Para que los demás alumnos también puedan ahí revisarla. Entendiéndose que también habían algunos alumnos que me colocaron ahí que podían iniciar después. Voy a buscar el material para comenzar. ¿Dudas, consultas con la clase anterior? Contabilidad básica, prueba 2. No, profe. Bien.
¿Cómo les fue en la prueba de la prueba pasada? Me saqué un 4 y algo se supone. No, mi amor, no te eches eso a la boca. Sí, la... Es que yo la di cuando la abrió la primera vez. Ah, ya. Sí, yo ahí la di. Uy, mi amor, estás botando saliva. Sí, voy a tratar de... igual están como bastante completas las preguntas, pero la prueba 2 la tengo lista, ¿ya? Pero no sé cómo complementarlas más para que les vaya mejor. Profe, yo igual la di, pero la di no la primera vez, sino que la segunda. ¿Ya? E igual me fue ahí regular, con 4,6, pero en casi todas las pruebas he tenido esa nota y sabe que no, pucha, uno de repente se posterga muchas cosas cuando está trabajando, después deja de trabajar y como que quiere hacer más cosas. Y una de esas cosas me pasó a mí, el sentido de tener que querer estudiar y todo eso. Pero no sé si es que a lo mejor ya como que no tengo conocimiento, como mi cabeza no da como para estudiar, no sé, desconozco, porque por más que me guié por la guía, aún así siento que, según mi parecer, yo respondía bien, pero después al ver la prueba, la nota, no sé, me sentía así como, pucha, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? Traté de leer de nuevo, o sea, no daba la opción de poder corregirla, eso se entiende, Mm, pero igual es como, no sé, no estoy diciendo que a lo mejor esté usted haciendo, no sé, a lo mejor nosotros nos estamos complicando mucho y la prueba es más simple de lo que nosotros creemos, pero a mi parecer a mí me ha costado bastante, bastante en las pruebas, sobre todo he tenido puros 4. En una mm. tuve un 3,5 Sí, lo y que es pasa... igual, dígame. No, te digo nomás, Priscila, para después complementar. Ya, Cuéntame. y por eso el otro día yo le preguntaba que si al final teníamos que dar una nota. Y es ahí donde me cuestiono el sentido de dar pruebas ahora y que me vaya regularmente mal, porque para mí un 4,6 y guiarme por la guía, para mí no es como no es una buena nota. Claro. Entonces siento que después al dar la prueba, capaz que no sé, no saque como el puntaje que debiese tener. Ese es el miedo. Mm, sí, bien. Bueno, Priscila, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que hay dos factores acá. Primero, que son 10 preguntas por lo general. Entonces, al tener una pregunta mala, ahí abajo un 6,3 y así, obviamente. Entonces, puede ser que usted tenga dos o tres preguntas malas y le baja automáticamente la nota, o sea, porque la escala es así, ¿ya? Ahora, como yo le comentaba en la clase anterior, o sea, cuando vimos cierto el tema de las pruebas, yo trato de hacer las pruebas lo más fácil y por eso ahora mismo para también ayudarle, ¿cierto? Para que se puedan quizás centrar en algunas páginas y no en toda la guía, ¿ya? Les comento que la prueba 2 está centrada desde la lámina 7 a la lámina 18, ¿ya? Igual voy a tratar de hacer más preguntas, ya unas 15 preguntas, para que obviamente la escala, ¿cierto? De factor de nota no le baje tanto, ¿ya? Y lo otro, yo trato también, nuevamente, el contexto de que aquí a ustedes les vaya bien, ¿cierto? A ayudarle en este contexto, ¿ya? Y que obviamente puedan no irse a este examen final que se llama, ¿cierto? Si obviamente el promedio es inferior a 5,9, ¿ya? Pero ahí cuando ustedes también estén realizando la prueba, claro, o sea, tienen varios factores también ustedes a su favor, que tienen la guía, ¿cierto? Tienen 90 minutos. Quizá yo desconozco en qué momento ustedes hacen la prueba, si lo hacen en el trabajo, lo hacen en su casa, lo hacen con el teléfono.
desconozco aquello, ¿me entiendes? Pero quizás también tienen esto a favor que pueden tener la guía, quizás desconozco si es que la tienen impresa, si es que solamente la han podido descargar. Ahí no me manejo yo en eso detrás del computador, pero sí los y las invito obviamente que no se desmotiven, nuevamente yo siempre digo, o sea, una nota no refleja lo que uno sabe, sino que la nota, cierto, es un factor de medición, porque obviamente, o sea, es parte también del sistema educacional, ¿ya? Pero por lo que veo yo acá, ustedes están entendiendo los conceptos. Quizás, obviamente, la evaluación no se refleja así. Por eso insisto y lo invito y les comento que esta segunda prueba va a estar centrada en estas láminas, ¿cierto? Para que ustedes puedan guiarse por aquello y quizás no estén buscando la respuesta en todo el PPT porque quizás igual, o sea, están contra el tiempo, ¿cierto? Porque obviamente igual hay que trabajar. ¿Me entiende? Hay varios factores que también uno tiene en contra cuando toma esta opción educacional. Pero eso es lo que yo le puedo comentar. Esperemos obviamente que en esta segunda prueba le vaya mejor, obviamente, para que ahí puedan también ir superando. Igual hay buenas notas, ya hay buenas notas en este curso, obviamente no solamente, como usted dice, quizás me fue mal, pero sí también hay notas buenas, entonces quizás falta ahí un poquito más de tiempo, dar las pruebas, no sé, ahí eh, tienen que ver también sus tiempos. Bien, quedamos en los informes financieros, ¿sí? En la página 19. La segunda prueba, ¿ya? Es de la página 7, que serían los tipos de contabilidad, ¿ya? Los tipos de contabilidad, hasta la clase de la semana pasada, ¿cierto? Cuando hablamos los, eh, de las infracciones, sanciones y apremios del servicio de puesto interno, ¿ya? Que decir, ese es hasta la página 17, para que se puedan centrar en eso, ¿ya? Y voy a tratar de hacer más preguntas también. Bien, ¿se ve bien ahí? Por favor, me confirman por último con un sí en el chat o se ve bien la pantalla. Bien, Sí, informe, profe. fin- bien, gracias. Informes financieros. ¿Qué entendemos por informe financiero? Bueno, la contabilidad básica ya habla de diferentes aspectos sobre los informes financieros, ¿ya? Dijimos que la contabilidad básica, ¿cierto? De todo tipo de empresa, porque es importante llevarla en forma oportuna, en forma clara, ¿cierto? En tiempo, ¿ya? Porque si nosotros llevásemos una contabilidad básica o cualquier empresa lleva, ¿cierto? Una contabilidad, sin duda nos va a ayudar para una buena toma de decisiones. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa a veces cuando las empresas se van a quiebra, cuando, cierto, al ver el estado de resultado, la cuenta de ganancia, perdón, la cuenta de pérdida es muy alta, ¿cierto? Los costos de venta, los ingresos por venta, no tenemos ingresos por venta. Bueno, ¿qué está pasando ahí, cierto? Si vemos que todos los días nosotros, ¿cierto? Tenemos movimiento comercial, ya, pero la contabilidad no se refleja ahí. Bueno, existen estos informes financieros, ¿cierto? Dice que cuando se habla de estados contables o estados financieros,
se hace referencia a un tipo de informe que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización. ¿Ya? Aquí también nosotros hablamos, ¿cierto? ¿Cuántos es nuestro patrimonio? ¿Ya? ¿Cuántos son nuestros activos? ¿Cuántos son nuestros pasivos? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros, ¿cierto? Tenemos hoy día como empresa? ¿Cuál es nuestro efectivo? ¿Cuáles son nuestros bienes? ¿Ya? Cuando hablamos de pasivos, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras obligaciones con terceros? ¿Ya? ¿Qué compromiso yo tengo con terceros? ¿Me entiende? Entonces, ¿y cuál es nuestro patrimonio? ¿Cuál es nuestro capital? ¿Cuál es el aporte que colocó cada uno de nuestros socios? Y en ese contexto, ¿cierto? Se establecen estos informes financieros. ¿Para qué? Como dice ahí el párrafo, para tener una imagen certera de las condiciones financieras, ¿cierto? De la empresa, ya sea pública o sea privada, ¿ya? Recordemos que la empresa pública, ¿cierto? Por lo general, los servicios del Estado, ¿cierto? Son administrados o fiscaliza esta contabilidad la Contraloría General de la República, ¿ya? Este organismo, ¿cierto? Es el que fiscaliza la contabilidad dentro de la administración del Estado, ¿ya? ¿Y quién fiscaliza la contabilidad dentro de la empresa privada? El Servicio de Impuesto Interno, con todas sus leyes, ¿cierto? Que bajan desde el Estado, que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, estos informes financieros son documentos, ¿cierto? Que brindan la posibilidad de hacer una interpretación o un análisis en la relación de la información de la empresa a fin de lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio del crecimiento. Estos estados financieros, ¿cierto? Por lo general son los balances, ¿ya? Los balances de 4 o 8 columnas, ¿cierto? El estado de resultado también que nos da una muestra de cuáles son aquellas fugas, ¿cierto? Cuáles son las cuentas, por ejemplo, oye, ¿cuánto estamos gastando en luz? Una cuenta de pérdida, una cuenta de resultado. ¿Cuánto es nuestro arriendo? ¿Cuántos son nuestros ingresos? ¿Cuánto está ingresando mensualmente a la empresa? Oye, ¿sabes qué? En el mes de enero no tuvimos ingresos, pero tuvimos muchos gastos. Cuenta de pérdida, cuenta de resultado. Tuvimos también que pagar, ¿cierto?, a terceros. Tenemos obligaciones con terceros, ¿ya? En febrero tuvimos un volumen muy alto de ingresos, ¿ya? Ingresos por venta, por ejemplo. Otros ingresos. Se sumaron socios, ¿ya? Aumenta nuestro capital, aumenta nuestro patrimonio de la empresa. Entonces, este estado de resultados, ¿cierto?, es una imagen financiera contable de los hechos económicos de nuestra empresa. ¿Ya? Donde, por ejemplo, a ver, en supongamos que tenemos una empresa de cabaña, ¿ya? Cabaña, ¿cierto? Donde tenemos tinaja, ¿cierto? Va a ser nuestro potencial flujo de ingresos en el invierno? Puede ser. ¿Ya? En invierno, ¿cierto? Va a tener un ingreso, pero fabuloso. Quizá en el verano no vamos a tener tantos ingresos. Pero si yo me comparo con una empresa cuyo giro es, por ejemplo, el arriendo de piscinas, obviamente noviembre, diciembre, enero y febrero va a tener muchos ingresos. Quizás julio, agosto, septiembre no va a tener ingresos porque ¿quién va a ir a una piscina en ese tiempo? A no ser que sea una piscina temperada. ¿Bien? Entonces, pero no así, ¿cierto? Que son estas empresas, estos contribuyentes que tienen estos giros específicos y especiales, ¿cierto? De acuerdo a su comercialización. No obstante, ¿qué pasa, ¿cierto? Con estas empresas? Eh, ¿Qué pasa que con estas empresas, ¿cierto? Que tienen, por ejemplo, una empresa compra y venta. Una empresa compra y venta, ¿cierto? Una empresa comercial, giro comercial, ¿ya? O sea, un restaurante, por ejemplo.
Un restaurante, ¿cierto? Debiese tener un margen de ingreso al mismo nivel, un margen de egreso al mismo nivel, ¿ya? Pero quizá hay meses que vamos a tener más ingresos y si tenemos más ingresos, vamos a tener más gastos. ¿Por qué? Porque están consumiendo más clientes, estoy haciendo más producción, es decir, voy a tener más gastos en materia prima, voy a tener más gastos, ¿cierto?, en consumo básico, quizás el arriendo se va a mantener, ¿me entiende? Ahora, ¿cuál es la ganancia que yo estoy teniendo de eso? Todo eso lo muestra estos informes financieros, ¿cierto? Que como dice muy bien el texto ahí, es una imagen de la empresa en hecho económico, ¿cierto? Contable y financiero. Un reporte financiero, un informe financiero o un reporte contable es un documento que permite conocer el estado económico de una empresa, entidad u organización, ya sea pública o sea privada, o incluso de una persona individual. Nosotros también podemos hacer como persona natural, ¿cierto? Yo como Víctor, como Carolina, como Wanda, ¿cierto? En fin, puedo también hacer una imagen financiera de mis ingresos y mis gastos, ¿ya? ¿Cuáles son los gastos, ¿cierto? Los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos variables que yo voy a tener, ¿cierto? Dentro de un mes, ya dentro de un periodo que yo quiera medir, ¿cierto? Este estado contable. Construye a partir de los datos registrados durante un periodo de tiempo concreto, por ejemplo, un mes, un trimestre, un año. Los estados financieros por lo general se llevan a un año, ¿ya? El libro diario, el libro mayor, ¿cierto? Por lo general, esos se tienen que realizar, el libro compra-venta, se tienen que hacer mensualmente, ¿cierto? Para ver nuestras transacciones, ¿cierto? Que tuvimos dentro de un periodo. Por eso, muy bien acá lo señala, o sea, hay que definir un tiempo, ¿ya? Si yo puedo hacer, por ejemplo, medir el primer semestre versus el segundo semestre, fantástico. Son decisiones, ¿cierto?, que va tomando la misma empresa, ¿ya? De acuerdo al volumen de transacciones, de ingresos y gastos, ¿cierto?, que vaya teniendo esta empresa. Los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permiten convertir datos brutos que por sí solos tienen poco o nulo valor en información valiosa sobre el estado económico de la empresa. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de informes financieros que pueden resultar muy útiles para las empresas, desde un balance general de las cuentas hasta un reporte de masa salarial. ¿Ya? También yo puedo hacer, por ejemplo, un balance o un libro auxiliar de remuneraciones, ¿ya? Y diferentes libros, ¿cierto?, que me permiten llevar un control dentro de la contabilidad de mi empresa, ¿ya? El libro compra-venta, si es una empresa comercial. Si el minimarket de la señora Juanita tiene que llevar un libro compra-venta, ¿ya? Pero un libro compra-venta real, para que mi contabilidad de ese mini market, ¿cierto?, refleje cuánto es la ganancia que yo estoy teniendo, cuántos son los gastos que yo estoy teniendo, cuántos son los ingresos que yo voy teniendo. Y si tengo esa imagen clara, ¿cierto?, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero invertir, quiero ampliar mi giro. Ya no quiero, ¿cierto?, comprar el pan. Ahora yo quiero hacer el pan. ¿Ya? Porque tengo un volumen de venta de pan fabuloso, pero quiero también yo producir el pan. Quizás los costos de esa producción de pan me salgan mucho más económico al estar, ¿cierto?, comprando el pan y después vendiendo el pan. Entonces, ¿por qué no hago el pan y yo mismo vendo el pan acá? ¿Ya? Y quizás también vaya a tener, ¿cierto?, otros productos alternativos, ¿cierto?, que vienen del origen del pan. No sé, voy a hacer queque, voy a hacer empanada, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero yo puedo invertir, puedo ampliar mi giro, por supuesto, siempre y cuando tenga una contabilidad que me permita y que me dé datos crudos, datos concretos, ¿cierto? Que yo pueda ampliar el giro.
si mi balance general o mi libro, ¿cierto?, de compraventa me dan números negativos, ¿cómo yo voy a emplear el giro? ¿Cómo yo voy a invertir más? Quizás tenga que buscar estrategias de venta. Quizás tenga que formular, ¿cierto?, qué voy a hacer para buscar una alternativa y poder, ¿cierto?, llegar a más público. Quizás el territorio donde yo estoy no es el adecuado para ese tipo de negocio, ¿ya? Quizás los productos que yo estoy vendiendo no son los adecuados para ese territorio. Quizás los horarios que yo estoy atendiendo no reflejan, ¿cierto?, el horario funcional de ese territorio. ¿Entiendes? Quizás donde yo me estoy inserto como empresa, 2 casas o una cuadra más allá, hay otro negocio que lleva muchos años y yo quise hacer la competencia, pero lamentablemente, ¿cierto? Ese negocio que está una cuadra más allá ya tiene su cartera de clientes. ¿Cómo yo voy a competir? ¿Me entiendes? Quizás, no sé, tenga juegos y no hay ningún niño dentro de ese barrio. Solamente la población son personas mayores. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una empresa, ¿cierto? Independientemente cuál sea el giro, tenemos que hacer un estudio de mercado. Tenemos que buscar cierta estrategia. No es así como pensar, ¿sabes qué? Mañana voy a abrir aquí una verdurería, perdón, y una frutería. Cuando yo veo que todas las personas van a comprar el fin de semana a la feria de las verduras. Hice alguna encuesta, oye, ¿qué le parece a usted si traemos, por ejemplo, un negocio que permita, ¿cierto?, vender fruta y verdura? O sea, ese estudio hay que hacerlo, ¿ya? Como yo les comentaba antes, voy a tener juegos, o sea, perdón, juguetes dentro de mi negocio y no hay ningún niño y niña, son todas personas mayores. O sea, sin discriminar que las personas mayores no juegan, pero, ¿me entiende? Pero a eso quiero llegar. O sea, para abrir por ejemplo, y cualquier empresa, un restaurante también, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese restaurante? ¿Por qué yo quiero abrir ese restaurante? ¿Cuál va a ser el sello de ese restaurante que va a ser diferente al que está a una cuadra? Si el del lado vende completo, ¿yo venderé completo? Quizás sí, pero ¿cuál va a ser la diferencia del completo que yo voy a vender versus el que lo está vendiendo al lado? Entonces, todo esto, ¿cierto?, nos refleja estos estados financieros para tomar buenas decisiones, ¿cierto?, de crecimiento para la empresa, cumpliendo ¿qué? Nuestro plan estratégico. Y cuando hablamos de nuestro plan estratégico, ¿cierto?, estamos hablando de la misión, visión, objetivo, ¿cierto?, presupuesto, política, todo lo que estamos nosotros viendo dentro del concepto de la empresa. ¿Se va entendiendo por qué es tan importante los estados financieros? Bien, los estados financieros, ¿cierto?, reciben, como dice acá, varias denominaciones, son llamadas cuentas anuales, estados contables o informes financieros, y constituyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica. En estos documentos se plasman las actividades económicas que se suelen llevar a cabo dentro de la compañía dentro de un periodo de tiempo específico. Normalmente, los estados financieros muestran el ejercicio económico correspondiente a un año dentro de la empresa u organización. Esto permite que los inversores eh, sopesar si la compañía cuenta con la estructura solvente o no y si es rentable invertir en ella. Lo que yo le estaba comentando es un lado, pero también tenemos el lado A, pero también tenemos el lado B. ¿Cuál es el lado B? Si yo como, ah, eh, como empresario, ¿cierto? Veo que el negocio de la señora Juanita está creciendo y cada día crece más. ¿Qué voy a hacer yo como socio? O quizás no como socio, sino que yo quizás voy a invertir. Señora Juanita, ¿sabe qué? Quiero ser socio de usted, ampliemos el giro, me he dado que
me he dado cuenta que a usted le va súper bien. Yo hice un estudio de mercado y la población dice que aquí falta una frutería. Quiero ser socio de usted, vamos, yo le coloco, a ver, déjeme ver su estado de resultado. Hay números positivos, números azules, fantástico, ¿cierto? Yo le coloco el capital o le coloco, ¿cierto?, esto reflejado en recursos monetarios, financieros, y ampliemos el giro, ¿ya? Y coloquemos fruta y verdura dentro de su negocio. Vamos, ¿cierto? Buscamos estrategias para obviamente conseguir los productos a un precio más económico, ¿cierto? A precios mayoristas, y obviamente vamos a ampliar el giro. ¿Qué me dice la señora Juanita? Fantástico, o sea, entre más socios, ¿cierto? Mucho mejor, ¿ya? Y quizá empezó como un almacén de barrio y hoy día ya es un minimart, ¿cierto? Que tenemos diversos productos para que obviamente pueda consumir según sus necesidades, ¿cierto? Las personas que viven ahí. Y quizás no tan solo ahí, dentro también de la comuna. Recordemos, ¿cierto? Que cuando hablamos de una empresa, ¿cierto? Según su factor, obviamente hay diferentes áreas o de acuerdo al ámbito, ¿cierto? Tenemos ámbito regional, local, eh, nacional, ¿cierto? Provincial, que obviamente hay diferentes empresas. ¿Y por qué no, por ejemplo, después ampliarlo con el mismo giro y con el mismo nombre, ¿cierto? De esa empresa en otra comuna, en otro lugar? ¿Por qué no? ¿Cierto? Por ejemplo, donde yo vivo hay una frutería que empezó muy pequeña, así como un negocio pequeño. Hoy en día ya es una distribuidora. Tiene diferentes locales acá en la comuna y ya está llegando a otras comunas más con el giro de, o sea, eh, haciendo la comercialización de fruta y verdura. Y también, ¿cierto? Distribuye algunos colegios, o sea, se amplió. ¿Por qué? Porque le fue bien, buscó estrategias, ¿cierto? Quiso mejorar, hizo un estudio de mercado, o sea, ¿dónde faltan estos productos? Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? Con este tipo de productos de verduras, fruta y verduras, ¿cierto? Hay que llegar a aquellos barrios donde las poblaciones, ¿cierto? O los sectores, ¿cierto? Cuesta o están más alejados del lugar céntrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que en todas las comunas donde estamos actualmente viviendo, tanto ustedes como yo, ¿cierto? Se están ampliando mucho, pero ¿qué está pasando? Se están ampliando, ¿cierto? Hacia el sector rural, ¿ya? Semi-rural, ¿ya? Entonces hay que buscar estrategias. ¿Para qué? Obviamente para que puedan haber más inversionistas, ¿cierto? Pueden también, ¿cierto? Invertir en más empresas. Bien. El balance de situación. Este documento contable, que tiene como finalidad informar acerca de la situación de la empresa, recoge sus derechos y obligaciones, así como sus reservas y capital, valoradas en función de los criterios de contabilidad que son aceptados generalmente. En este balance se muestran los siguientes datos: activo, pasivo, patrimonio neto. El activo, ¿cierto? Perdón, el activo, como yo le comentaba hace unos minutitos, el activo representa, dice, el dinero en efectivo, el que ha sido depositado en el banco, o también bienes. ¿Ya? ¿Qué es un activo? Un activo, ¿cierto? Que es muy diferente a un sujeto activo y a un sujeto pasivo, ¿ya? Así que, por favor, no se me confundan cuando tengan que hacer la prueba, ¿ya? Porque quizá estas preguntas, ¿cierto? Le salgan, ¿ya? Puede ser, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto activo ¿cuál es la diferencia entre un sujeto activo y un activo? ¿Ya? Son cosas totalmente diferentes. Un activo, son los bienes, es decir, con qué cuenta la empresa, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánta plata tiene la empresa en caja? ¿Cuánta plata tiene la empresa en el banco? ¿Ya? ¿Qué bienes tiene la empresa?
Todo eso es un activo, ¿ya? Es decir, en conclusión, un activo es, ¿cierto?, lo que tiene la empresa para funcionar de acuerdo a su giro, ¿sí? Un pasivo significa las deudas que la organización ha contraído con bancos, proveedores u otras entidades financieras. Un pasivo son todas aquellas obligaciones y compromisos que la empresa tiene con terceros. Por ejemplo, pido un crédito ya para comprar un refrigerador porque yo estoy armando una empresa, un restaurante y tengo que tener ciertos los productos, obviamente, en una temperatura adecuada, ¿cierto? La materia prima. Ese refrigerador yo lo compré a crédito, ¿ya? Yo tengo una deuda con esa empresa que le compré el refrigerador. Eso es un pasivo. Todas aquellas obligaciones que yo tengo con terceros. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Pedí un crédito al banco. Fantástico. Justo me faltaban 5 millones de pesos para iniciar la empresa. Los pedí al banco. Estimado, ¿sabe qué? Este es mi giro, esta es mi empresa, esta es mi solvencia económica, que se llama, ¿cierto? Necesito 5 millones de pesos. El banco dice, fantástico, ahí están sus 5 millones de pesos. Perfecto. Voy a tener plata. Pero también tengo un pasivo. ¿Por qué? Porque tengo que ir pagando, ¿cierto? Esos 5 millones de pesos de acuerdo a las cuotas que yo hice el contrato, ¿cierto? Y eso obviamente es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar esos documentos, ¿cierto? Ese crédito o llámese como usted lo estime conveniente. Entonces, por algo cierto, ahí dice entidades financieras. Patrimonio neto. Son todas las aportaciones llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. El patrimonio, el capital. ¿Ya? ¿Con qué cuento yo? ¿Con qué cuento? Son todas las aportaciones llevadas a cabo por los socios. Una empresa que tiene diversos socios, 5 o 6 socios. El socio uno hace un aporte, el socio 2 otro aporte, el 3 otro aporte, un vehículo, plata en efectivo, no sé, maquinaria, bienes, patrimonio. ¿Ya? Patrimonio. Cuando vemos contabilidad avanzada, dice que un activo es igual a un pasivo más un patrimonio. Y el patrimonio, ¿cierto?, es el capital que tiene la empresa para dar funcionamiento. Dudas, consultas. Cuentas de resultado. Las cuentas de resultado, ay, quiero saber si es que se me escucha, porque ¿se escucha o no? Creo que sí. Sí, escucho, profe. Ah, bien, bien, que Sí. pensé que estaba hablando pensé que estaba hablando solo. Bien. Las cuentas de resultado. ¿Se va entendiendo? Cuentas, Sí, profe, sí. ya, bien, Bianis, gracias, Bianis. Cuenta de resultado. Las cuentas de resultado es una comparación de los ingresos de la organización frente a los costos de esta. También deja relucir si han existido beneficios para pagar los dividendos. Este tipo de cuenta presenta dos elementos fundamentales, los gastos y los ingresos. ¿Ya? Los gastos implican la salida de recursos económicos que tienden a disminuir el activo o traen como consecuencia el aumento de los pasivos. Y los ingresos constituyen la entrada económica o la eliminación de obligaciones que ocasionan un aumento del patrimonio. Estas cuentas de resultados, pérdida o ganancia. No hay otro tipo de cuenta. ¿Ya? Pérdida o ganancia. Por ejemplo, gastos. La empresa tiene gastos, por supuesto. Un tipo de gasto es arriendo. Es un gasto que yo no voy a recuperar. La luz
el agua, el internet, ¿cierto? Una multa. Un restaurante que hace reparto a domicilio y iba a entregar un pedido y la carretera decía no más de 50 kilómetros por hora y el conductor iba justo tarde porque no hubo planificación, no hubo organización, ¿ya? Am, iba tarde, iba a 80 kilómetros por hora, le sacaron una multa, ya, parte, tiene que pagar, eso es un gasto, ¿ya? Es un gasto. Entonces, dice ahí muy claro que implica la salida de recursos económicos que tienen a disminuir el activo. Aquí hay un ejemplo claro, claro. Tengo 10 millones no, menos. Tengo 1 millón en caja, no en el banco, en la caja del restaurante. Supongamos que el restaurante. Tengo 1 millón en la caja, ¿ya? Justo ese día tengo que pagar esta multa de 40.000 pesos. Dice ahí que va a disminuir el activo. Al término de ese día ya no voy a tener el millón en caja. Voy a tener ¿cuánto? 960.000 pesos. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, ¿cierto? Esa multa que me cursaron, ¿cierto? Por exceder la velocidad, pero eso yo después no lo voy a recuperar, porque es una cuenta de resultado, es un gasto que tiene la empresa. ¿Sí? Ingresos. Constituye la entrada económica o la eliminación de obligaciones que ocasionan un aumento del patrimonio. La entrada económica, ¿cierto? Es todo obviamente lo que va a ingresar por ventas a la empresa. ¿Ya? Vendí, no sé, todo lo que tenía preparado en el restaurante. Fantástico. ¿Ya? Vendí todo. Una empresa comercial, por ejemplo, compra y venta de juguetes. Vendí, ¿cierto? Quizá no sé, 200 juguetes. Bueno, también tengo que ver, ¿cierto? El costo el costo, ¿cierto? Que yo compré o adquirí esos productos y el valor venta, ¿cierto? Que yo voy a tener esos productos. Porque es ilógico que si yo compro un producto a 1.000 pesos, lo venda a 1.000 pesos. O sea, tengo que tener un margen de ganancia, ¿cierto? Entonces, los ingresos, ¿cierto? Son todos aquellos, valga la redundancia, los ingresos que se generan por venta, que obviamente se reflejan en el estado de resultado de la ejecución financiera o contable de mi empresa. Por lo general, el estado de resultado se realiza al 31 de diciembre de cada año, ¿cierto? O de acuerdo, ¿cierto?, al periodo contable que yo haya asignado para una correcta contabilidad dentro de mi organización. Estado de cambio del patrimonio neto. El estado de cambio del patrimonio neto muestra las valoraciones de la entrada y salida de las operaciones de la empresa. Toma en cuenta el tiempo de comprendi, toma el tiempo, perdón, toma en cuenta el tiempo comprendido desde el inicio del periodo y el final del mismo, que es generalmente un año. El estado de cambio del patrimonio neto, ¿cierto? Muy bien, ahí lo señala, dices, muestra las valoraciones de las entradas y las salidas, ¿ya? ¿Cuánto nosotros vamos a valorizar en entrada? ¿Cuánto se está valorizando en salida? Ahora, el periodo para llevar estos estados de resultado, ¿cierto? O estos balances también, por lo general son un año, ¿ya? Un año. O sea, esto no es lo mismo, ¿cierto?, que llevar el, el libro, el libro diario,
el libro mayor, el libro auxiliar de remuneraciones, el libro compra y venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el libro compra y venta, ¿cierto? Me refleja, por ejemplo, el pago del IVA que se genera todos los 12 de cada mes, ¿cierto? Que solamente es fiscalizado por el Servicio de Puerto Interno, ¿ya? Pero estos estados de resultado, como muy bien lo veíamos delante, reflejan, ¿cierto? Una imagen para para esto, tener una buena toma de decisiones para la empresa. Y el estado de cambio de patrimonio, ¿cierto? Son las valoraciones de cuánto ingresa y cuánto sale de la empresa, ¿ya? Que se refleja, ¿cierto? En el estado cuando, a ver, déme un segundito, por favor, para mostrarle un estado de resultados. Entonces, así para que ustedes, ¿cierto? Puedan ahí también tener la panorámica. Estado de resultados. Acá tenemos. Bien. Vamos a ver acá ciertos estados de resultados de una empresa para que ahí ustedes, ¿cierto? Lo puedan. Bien. Ahí. Creo que lo ven. Ay, ¿por qué esta cosa aquí? No. Bien. Aquí tenemos, ¿cierto? Un estado de resultado. El estado de resultado, espero que lo puedan ver bien, ¿cierto? Es del primero del primero de enero, ¿cierto? Al 31 de diciembre del mismo año, según, ¿cierto? El año tributario, ¿ya? Obviamente se lleva a cabo en este caso en Chile, ¿cierto? En moneda chilena, ¿ya? Y este estado de resultado, ¿cierto? Genera las ventas, ¿ya? El nivel de ventas, ¿ya? También, ¿cierto? El costo de las ventas, ¿ya? La utilidad bruta. ¿Por qué? Porque hay que sacar, por ejemplo, nosotros vamos a vender comida, ¿cierto? La vendemos a X precio. Pero ¿cuál es el costo para llevar, por ejemplo, para hacer el arroz con pollo? Todo eso tiene un costo, ¿cierto? Quizás la materia prima yo la voy a comprar a X monto, pero el costo de ese producto no la voy a vender, ¿cierto? Al mismo precio que yo compré la materia prima, ¿ya? Todo eso se tiene que reflejar dentro de la contabilidad, ¿ya? Entonces aquí, estimada y estimado alumno, no existe el creo, ¿ya? El creo es para otras temas. Creo que voy a vender esto en 1.000 pesos. Creo que voy a vender esto en 5.000 pesos. Ya, pero oye, ¿consideraste costo de arriendo, costo de luz, costo de agua, tema de recursos humanos? Todo eso tiene que estar valorizado, ¿ya? Por eso muchas empresas hoy en día, lamentablemente, al no generar una buena contabilidad, ¿qué pasa? Pérdida, ¿cierto? O simplemente los números al 31 de diciembre, en vez de dar azules, ¿cierto? Dan negro, no, perdón, dan rojo. Bueno, gastos operacionales, gastos de venta, gastos de administración, ¿cierto? Recursos humanos, y gastos de arriendo, ¿cierto? Todo lo que es gasto de administración. Y aquí, ¿cierto? Nos da una utilidad neta, ¿cierto? Que este valor es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que esta empresa obviamente está dando el número azules, entonces no habría problema, ¿ya?
Por lo general, esto es un estado de resultados de una empresa, ¿cierto? Básico, porque también hay otros más, obviamente, más desarrollados, pero estos son los ítems que debiese llevar cada uno de estos estados, ya que son balances, ¿cierto? Que se generan al 31 de diciembre. También, ¿cierto? Tenemos el balance general, que está el de 4 columnas, el de las 8 columnas, ¿cierto? Pasivo, activo, saldo acreedor, saldo deudor, saldo de las cuentas de resultados, ¿cierto? Pérdida, ganancia, y así, ¿cierto? Sucesivamente. Nosotros cuando veamos contabilidad avanzada, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Desde el libro diario, las cuentas T, el libro mayor, ¿cierto? Hasta llevarlo al clasificador de balance general. Ya un ejercicio, ¿cierto? Que nos va a tomar estos tres, perdón, libros, tipos de libros que se lleva dentro de la contabilidad. Bien, estado de flujo efectivo. Este brinda una demostración de las fuentes, regularidad y el uso efectivo de la empresa mediante el empleo de estimaciones directas o indirectas. Vale referir que la estimación directa da una muestra de efectivo neto generando por las operaciones. Esto es de importancia vital para llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa en lo concerniente a su liquidez. El estado de efectivo es decir que obviamente nosotros entre más liquidez, obviamente mucho mejor, es decir, tenemos más efectivo para que de una u otra forma, ¿cierto? La empresa pueda, obviamente, eh, pueda tomar decisiones y también, ¿cierto?, pueda llevar a cabo las obligaciones que tienen con terceros, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto?, con los proveedores, sobre todo, ¿cierto?, con las instituciones bancarias y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no tuviese liquidez, ¿cómo yo, ¿cierto?, voy a enfrentar aquellas obligaciones que yo tengo con terceros? Memoria es un documento utilizado en la contabilidad, el cual sirve para ampliar la información que se encuentra contenida en las cuentas anuales. De este modo, la memoria deberá ser presentada y ser elaborada justamente con el resto de los estados financieros. La finalidad de este estado contable es de ampliar, completar y realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que forman parte de las cuentas anuales. La utilidad del informe financiero va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Objetivamente es su principal utilidad. Por ejemplo, un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año de una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parecerá una herramienta de gratitud útil, perdón, de gran utilidad. Sin embargo, analizar en profundidad un reporte financiero puede ser vital para ampliarse o posibles problemas o confirmar que la estrategia que se está utilizando es la más adecuada, tomar decisiones más acertadas y otras muchas ventajas que aumenten la rentabilidad de la empresa. La memoria es un documento para, como muy bien lo dice ahí, ampliar o complementar, perdón, los estados mencionados anteriormente. Oye, ¿sabes qué? Me faltó justo una información. No consideré una cuenta de activo. Me faltaron ingresos por venta. Mi patrimonio no es el que corresponde. ¿Ya? Me faltó considerar un gasto. Perfecto. Hacemos un documento, ¿cierto? Complementario. ¿Ya? Indicamos dónde está el error, ¿cierto? Y se va complementando, ¿cierto? Este documento. ¿Para qué? Como muy bien acá lo señala el último párrafo. Entre más detallados nuestros estados financieros y nuestra contabilidad dentro de la empresa, va a ser mucho mejor, ¿cierto?, para una correcta toma de decisiones. Yo creo que tengo 5 millones de pesos, ya, pero demuéstrame en tu estado, en tu contabilidad, ¿cierto? A través de todos tus análisis financieros que tú vas teniendo. Gasto 5 millones de pesos en luz. Ah, ok, perfecto. ¿Y tienes documentos?
que acredite que tú gastas, no, es que hice una estimación, no es que la estimación con estos gastos no corresponde, porque tú, ¿cierto? Tienes un documento que te dice cuánto tú estás gastando. Si yo tengo algún error, existe la memoria, ¿cierto? Que puedo yo complementar, ¿cierto? Mis estados anteriormente mencionados, ¿cierto? De acuerdo, e indicando dónde está el error. Bien, ¿se va entendiendo? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un break de 15 minutitos, ¿cierto? Para después pasar a otro modo, a la otra parte que nos corresponde. Lo que le estaba comentando al iniciar la clase, que la próxima clase, el día lunes, le voy a activar, porque obviamente no le voy a activar prueba este fin de semana, porque igual para que eso un fin de semana largo para varios, voy a activar la segunda prueba de la contabilidad, ¿ya? Voy a aumentar las preguntas. Van a ser 15 preguntas, ¿ya? De verdadero y falso y preguntas de alternativa, ¿ya? Pero voy a dar más preguntas de verdadero y falso, ya no tanta de alternativa. Y la prueba se va a centrar entre la página 7 a la 18 del documento que estamos revisando, ¿bien? Para que también, ¿cierto? Ustedes ahí puedan reforzar de acuerdo, ¿cierto? Al desarrollo de su evaluación. ¿Bien? Eso. Nos regresamos a la 8:15. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que hemos visto hasta el momento? Bien, si no la hay, entonces regresamos a las 8:15.
Bien, regresamos. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bien, fantástico. Bueno, continuamos, ¿cierto? Con el material. Nociones del derecho tributario. ¿Qué significa legislación tributaria? Es otro aspecto, ¿cierto?, de la contabilidad, ¿cierto?, de parte de estos estados. ¿Ya? Dice que la legislación tributaria es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es para usted Estado? A ver. Bueno, se señala acá, ¿cierto?, que el Estado, ya en su calidad de acreedor de los tributos de tanto del sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿ya? Aquí, obviamente, ya no estamos hablando de lo activo de la empresa y tampoco estamos hablando de los pasivos de la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cierto? Cuando hablamos del activo de una empresa y el pasivo de la empresa, dijimos que el activo son todos los bienes que tiene la empresa. Y el pasivo, ¿cierto? Son todas estas obligaciones que tiene la empresa. ¿Bien? Pero cuando hablamos del sujeto activo y el sujeto pasivo, el sujeto activo son los actores, ¿cierto?, que tiene el Estado en sus diferentes territorios. ¿Para qué? Para que se aplique, ¿cierto? Y se lleve a cabo las diferentes leyes que tienen, ¿cierto? Eh, la ley, por ejemplo, de impuestos, la ley del código tributario, ¿cierto? Ley de impuesto a la renta y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, muy bien acá lo señala que el sujeto activo y las personas a quienes responsabiliza de su pago sujeto pasivo. Por ejemplo, en un contribuyente y en un ciudadano, ¿quién es el sujeto activo? Es la empresa. ¿Quién es el sujeto pasivo? Somos nosotros, ¿cierto? Los ciudadanos que estamos pagando impuestos por esos productos. Dicho lo anterior, por ejemplo, una municipalidad es un sujeto activo o pasivo. Es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cierto? Es el encargado que nosotros tenemos que pagarle, ¿cierto? Las contribuciones. ¿Para qué? Para que obviamente nosotros, ¿cierto? En este pozo común que yo les mencionaba en la clase anterior, es cierto, podamos depositar nuestros impuestos ya para abarcar, ¿cierto? O cubrir todas nuestras necesidades a nivel de país, ¿ya? Entonces, el sujeto pasivo, ¿cierto? Es el que de una u otra forma, ¿cierto? Va a actuar como un rol de, obviamente, de que se haga cumplir la ley, ¿cierto? Y el sujeto activo, ¿cierto? Es el que cancela estos impuestos. La municipalidad pasa a ser un sujeto activo, la empresa pasa a ser, ¿cierto?, un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿cierto?, o el contribuyente le va a pagar ya sea el derecho de las patentes municipales, ¿cierto?, el derecho de la exención de aseo y así sucesivamente. Si bajamos, ¿cierto?, a otro nivel, eh, la empresa pasa a ser un sujeto activo y nosotros como ciudadanos pasamos a ser un sujeto pasivo. Entonces, dice acá que el sujeto activo y las personas a quienes responsabiliza de su pago, sujeto pasivo, ¿cierto? Los que pagamos somos sujeto pasivo. Estudie los tributos y sus etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos, las relaciones que se derivan de cumplirse estas etapas entre diversos órganos del Estado y entre estos y los particulares sujetos pasivos.
Por ejemplo, ¿usted es sujeto pasivo o es sujeto activo o pasivo? Si va a comprar el pan donde la señora Juanita, es sujeto, Pasivo. es sujeto pasivo, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son las características principales de la legislación tributaria? Es autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué es autónoma? ¿Por qué se llama autónoma? Porque puede, ¿cierto?, tomar sus propias decisiones. Puede, ¿cierto?, tomar sus propias acciones de acuerdo a la ley, ¿cierto?, que tiene para obviamente llevarla a cabo. Entonces, es autónoma porque el objeto de esta disciplina jurídica se rige por reglas propias, ¿cierto? Y al hacer sus reglas propias, puede sacar sus propias políticas, sus propios reglamentos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Bien? Que solo sirven para aplicar e interpretarse a sí misma, las que en todo caso, no obstante a que se puedan aplicar las normas de derecho común cuando no exista norma tributaria que regule una determinada situación. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Tenemos fuentes positivas y tenemos fuentes racionales. ¿Cuáles son las fuentes positivas? Primero, ¿cierto? Podemos decir que las fuentes del derecho tributario se dividen en positivas y racionales. Las positivas, ¿cierto?, son todas aquellas leyes, ¿ya? Entonces, las fuentes positivas dice que son aquellas que, incorporadas a un contexto legal, tienen fuerza obligatoria. Estas son la Constitución Política de la República. ¿Qué es la Constitución Política de la República? Dice, establece la potestad del Estado para imponer los tributos. Es decir, es la ley macro, ¿cierto?, que obviamente regula todas aquellas políticas, reglamentos, ¿cierto?, que tiene el país. ¿Ya? Hace un tiempo atrás, ¿cierto?, se quería como modificar la constitución política de la República, pero al final quedó la misma que viene hace muchos años atrás, ¿ya? Obligaciones, derechos, ¿cierto?, de los ciudadanos, de la empresa y así sucesivamente. Bajo esta constitución política, ¿cierto? Bajo esta constitución política dice que está la ley. Y la ley que señala dice que principal función de impuesto, es decir, en ella se encuentran todos los impuestos existentes en Chile. Los cuerpos legales más importantes que se refieren a las materias tributarias de las siguientes, ¿cuáles son? El decreto de ley, estas son preguntas de prueba que van a salir en la tercera prueba para que puedan colocarle ahí página 22, el profesor dijo que era pregunta de prueba. El decreto de ley 824, la ley de impuesto a la renta. El decreto de ley 825, ley de impuesto de ventas y servicios. Decreto de ley 830, código tributario. La ley 17.325, ley de impuesto territorial. ¿Cierto? Las contribuciones y así sucesivamente. El impuesto a la renta, ¿cierto? El impuesto de venta y servicio, el IVA, el código tributario. Decreto de ley 3.475, ley de impuestos de timbraje y estampillas, ¿ya? Yo, para que nuevamente pueda tener nuevas facturas, nuevas boletas, ¿cierto?, tengo que pagar ante el Servicio de Impuesto Interno el impuesto de timbres, ¿ya? Para que mi factura, ¿cierto?, o mi boleta, o mi nota de crédito, en fin, todo aquel documento electrónico, ¿cierto?, tributario, tenga validez, yo tengo que pagar, ¿cierto?, un impuesto. Bien. Ley 16.271, ley de impuesto a herencias, asignaciones y donaciones. También, ¿cierto?, hay una ley que regula aquello. Decreto de ley 3.063, ley de rentas municipales, ¿cierto? Cuando nosotros queremos sacar un permiso ya dentro de las municipalidades, también, ¿cierto?, hay una ley que regula este pago, ¿cierto? Y aquellos requisitos que yo debo tener para que obviamente pueda yo tener el permiso para mi negocio.
Bien, insisto, asterisco ahí, pregunta, página 22, pregunta de prueba. Ya puede que yo les cambie algunas palabras, ¿cierto? Pero obviamente es la tercera prueba. Bien, Profe, buenas noches. Consulta, que me enredé un poquito. Eh, la ley 17.235 de la ley del impuesto territorial, esa es la de las contribuciones, de las ventas, los servicios, los tributarios. ¿Esa es o es la de arriba, la código tributario? la de impuesto territorial es el pago de las contribuciones. ¿Ya? Ah, ya. Sí, esa es la ley de las contribuciones. El tema también de lo usufructo y todo aquello, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de las contribuciones, ¿cierto? Depende el tipo de contribución, ¿cierto? Puede ser de parcelas, puede ser de bienes muebles, ¿cierto? De vivienda. Ahora, hay que tener una salvedad. No sé si a cuántos de ustedes se les cobra este impuesto por exención de derecho de aseo domiciliario, que es la extracción de basura. En en algunas ocasiones, cuando son contribuyentes, cuando ustedes pagan la patente municipal, se incluye en este pago, ¿cierto? Se incluye el pago de la exención de extracción de basura o aseo domiciliario que se llama. Ahora, si usted lo paga en forma natural, como persona, ¿cierto? Cualquier ciudadano, son 4 pagos al mes, ¿cierto? Ahora, si usted está pagando contribuciones, también se le incrementa en ese pago de las contribuciones, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que las contribuciones se cancelan en la Tesorería General de la República y la exención de aseo se paga, ¿cierto?, en las municipalidades, ¿ya? Ahora, los servicios están en líneas, pero también se tiene que certificar y revisar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que eh, en la municipalidad está, ¿cierto?, el rol avalúo de todas aquellas bienes, ¿cierto?, casas, donde se refleja, ¿cierto?, la exención de pago de aseo domiciliario, ¿ya? Pero si yo estoy pagando contribuciones, ¿cierto?, las cancelo en la Tesorería General de la República o a través, ¿cierto?, de la página web online, y a veces no se refleja el pago, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando yo quiero vender mi casa, la Dirección de Obras Municipales a mí me pide un certificado de no deuda de la exención de aseo, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Obviamente ese certificado lo entrega, ¿cierto?, el departamento o la oficina del municipio, que obviamente ve esta temática de exención de aseo, y si su rol aparece, obviamente, con deuda, no se le va a emitir ese certificado. Entonces, por eso es muy importante, ¿cierto?, estar siempre revisando en las municipalidades, ¿cierto?, en los departamentos de finanzas, el tema de la exención de aseo, porque a veces pasa mucho y hay deudas obviamente muy altas que al final no se logran cancelar. Bien, los decretos supremos y reglamentos. Dice que de acuerdo a lo que establece el artículo 31 número 8 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria y en virtud de aquella puede dictar llamadas reglamentos de ejecución, que son aquellas que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Entre los reglamentos más importantes en el ámbito de derecho tributario he encontrado los siguientes: el reglamento de la contabilidad agrícola, ¿cierto? El reglamento sobre la ley de impuestos
a las ventas y servicios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los decretos supremos y reglamentos, ¿cierto? El presidente de la República, ¿cierto? Tiene la facultad, obviamente, de dictar estos decretos, ¿ya? O estos reglamentos o estas leyes, ¿cierto? De acuerdo a lo que señala la Constitución Política de la República, la actual, ¿cierto? Que viene hace muchos años, ¿ya? Obviamente, detrás del presidente, ¿cierto? Hay un comité, ¿cierto? De diferentes actores políticos, ¿cierto? Que trabajan, obviamente, estos tipos de leyes, ¿cierto? Estos tipos de reglamentos para que se pueda, ¿cierto? Dar funcionamiento a aquello. Ahora, las resoluciones del Servicio de Puesto Interno, ¿cierto? Dice que es respuesta de parte del Servicio de Puesto Interno a las consultas hechas por personas del ámbito privado en virtud de una materia o caso particular que son de gran ayuda para entender ciertas normas tributarias y que a través de esta respuesta el Servicio de Puesto Interno explica su tratamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Un ciudadano, ¿cierto? O un contribuyente quizás tenga algunas dudas, ¿cierto?, sobre el funcionamiento o, por ejemplo, no sé, no declaró una factura, un impuesto, ¿cierto? Puede hacer consulta al Servicio de Puesto Interno, ¿ya? ¿Para qué? Porque para que el Servicio de Puesto Interno, ¿cierto?, pueda decir si corresponde, no corresponde, ¿cierto?, con todos los antecedentes que puede tener a la vista, ¿ya? Los tratados internacionales son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional, ¿cierto? En las noticias, ¿cierto? Se hablan sobre los tratados internacionales, ¿cierto? Que son estos acuerdos entre diferentes países, ¿cierto? Que de una u otra forma, obviamente, toman acciones ya para evadir, o sea, quizás no evadir impuestos, sino que rebajar impuestos, ¿cierto?, en diferentes eh, exportaciones e importaciones, ¿ya? Fuentes racionales. Otra materia, ¿cierto?, del derecho tributario, ¿cierto? Dice que las fuentes racionales son aquellas que sin ser normas jurídicas en sentido formal o escrito contribuyen en su formación. Ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los actores. La jurisprudencia son las reiteradas interpretaciones que hacen los tributos de justicia en sus resoluciones de norma jurídica y puede constituir una de las fuentes del derecho. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando. Dentro de la jurisprudencia, ¿cierto? Tenemos varias acciones. En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser conte- puede ser contenciosa, que es la que emana de tribunales tributarios, o bien puede ser de jurisprudencia administrativa, aquella que nace del Servicio de Puesto Interno mediante los oficios, ¿cierto? Son actos administrativos, son leyes, ¿cierto?, que se deben cumplir por los diferentes contribuyentes, ¿cierto?, las diferentes empresas, de acuerdo a la normativa y al derecho tributario, ¿cierto?, que establece bajo la Constitución política, ¿cierto? Y bajo todas aquellas normas políticas que deben cumplir las empresas, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, si yo no pago un impuesto territorial, tendré alguna multa. Si yo, ¿cierto?, no hago mi declaración de renta, por ejemplo, yo les cuento que este año no hice mi declaración de renta dentro de la fecha, tuve que pagar después impuestos. Yo tuve que pagar impuestos. En vez, ¿cierto?, que a mí me devolvía el impuesto, al final yo tuve que yo pagar impuestos, ¿ya? Porque se me fue, se me olvidó, obviamente, porque uno también tiene tantas cosas en su vida, entonces por ejemplo, si un contribuyente no paga, ¿cierto?, el impuesto, el IVA, también, ¿cierto?, dentro de los plazos va a tener alguna multa, ¿ya? Y así sucesivamente.
La doctrina de los autores está constituida por las obras que los diversos autores de materias tributarias producen a fin de sistematizar el derecho tributario. Esto es para dar una interpretación más acabada de los respectos tributarios. ¿Ya? En esta, en esta materia, ¿cierto? Tributaria, obviamente, tenemos que nosotros, obviamente, ajustarnos al derecho tributario. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos indica la ley? Oye, si te dice que tienes que pagar el impuesto en tal fecha, tienes que pagar el impuesto en tal fecha, ¿ya? Como contribuyente. Lo que también yo le señalaba hace un tiempo atrás. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa, obviamente, si la empresa tuvo una pérdida, por ejemplo, en su documento tributario o en su documento contable? Hay que informar al Servicio de Impuesto Interno. Porque si yo no informo al Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Obviamente, no, cuando tengamos alguna fiscalización, ¿cierto? Vamos a tener quizás observaciones o quizás vamos a tener, ¿cierto? Algún aspecto negativo para, obviamente, la ejecución correcta de nuestra empresa. Estructura de las normas tributarias. La estructura de las normas tributarias la podemos contextualizar en tres aspectos: cuerpos legales, circulares, resoluciones y oficios. Los cuerpos legales, ¿cierto? Dice que corresponden a las leyes y decretos de ley de carácter tributario que establezcan las obligaciones del pago de determinados impuestos. ¿Qué leyes conocemos nosotros dentro del derecho tributario o del carácter tributario? Nómbrenme al menos dos. El decreto de ley, ¿cierto? 824 del del impuesto a la renta, uno. Rentas municipales, dos, ¿cierto? Esas son todas leyes del derecho tributario. Circulares. Corresponden a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y al contribuyente en general sobre el sentido y el alcance de la ley tributaria y cómo aplicar la norma. Las circulares, ¿cierto? También son estructuras de la norma tributaria que, como muy bien acá lo señalas, dice que eh, son documentos donde nacen, ¿cierto?, de los servicios correspondientes, sobre todo, ¿cierto?, del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Estas son documentos internos, ¿ya? Que quizás nacen internamente, pero son para los contribuyentes, ¿ya? Donde, por ejemplo, a ver, se le señala cómo aplicar, por ejemplo, la norma, como dice ahí, una ley. A ver, vamos a sacar una circular para los contribuyentes, cómo tienen que aplicar la ley de impuestos, por ejemplo. O sea, nace la ley de impuestos, ¿cierto? Con todos sus artículos, pero después vamos a sacar una circular, cómo se tiene que aplicar la ley de impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? O quizá dentro de un artículo de esta ley no quedó claro, ¿cierto? Y se tiene que, obviamente, llevar a la acción, ¿ya? Entonces, las circulares son documentos, ¿cierto? Que acompañan a una ley, ¿ya? O que un artículo, ¿cierto? Quizás lo justifican o lo complementan. Las resoluciones, dice que las resoluciones corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes, como así también respecto de las delegaciones de funciones al interior del Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, vamos a crear el Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuesto Interno,
¿ya? Donde hay 5 funcionarios y vamos a sacar una resolución, el cual vamos a nombrar, ¿cierto? A esos 5 funcionarios nuevos, ¿ya? Que tienen que obviamente llevar a cabo esta función de, del rol, ¿cierto? De fiscalizar quizás a los contribuyentes, ¿ya? También, ¿cierto? Vamos a sacar una resolución, lo que pasó, por ejemplo, cuando el año 2016 eh, nace, ¿cierto? El tema de los documentos electrónicos, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Se hace una invitación, obviamente, para que los contribuyentes, ¿cierto? Tuviesen un tiempo promedio, ¿cierto? Para que pudiesen llevar a cabo sus documentos electrónicos. Pero después, ¿cierto? Nace la ley donde obviamente ya se hace obligatorio. Perdón, el 2003 se invita a los contribuyentes y el 2014, ¿cierto? Se aplica la ley, ¿ya? Para todos los contribuyentes. Entonces quizás son resoluciones, ¿cierto? Que obviamente son para un cierto tipo de empresas, ¿ya? Los oficios, que también es un documento de la norma tributaria, dice que documento dirigido a contribuyentes especiales o en particular por alguna consulta efectuada para resolver situaciones específicas. Por ejemplo, yo contribuyente no declaré una factura en el mes de marzo, estamos en el mes de mayo, hago la consulta a el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Para que el Servicio de Impuesto Interno me pueda resolver esa situación a través de un oficio. O quizás también, ¿cierto? Yo como Servicio de Impuesto Interno, como organismo, ¿cierto? Envío un oficio haciendo una consulta quizá a X contribuyente por alguna acción en particular, ¿ya? No sé, por ejemplo, voy a notificar a un contribuyente porque no pagó el impuesto dentro de la fecha. Lo puedo hacer a través de un oficio, ¿ya? Esta es la estructura de los documentos, ¿cierto? De acuerdo a las normas tributarias, que primero está la ley, los cuerpos legales, ¿cierto? Que la ley no se puede modificar, a excepción, ¿cierto? Que salga una nueva ley o una modernización de la ley también, ¿cierto? Que esté establecida dentro del diario oficial, circulares, ¿cierto? Las resoluciones y los oficios. Dudas, consultas. Bien, en la próxima clase vamos a hacer un taller de esto. Vamos a empezar con un taller, obviamente, para que ahí puedan tomar nota. Diana Carmona, asistencia. Bianca Casanga. Presente. Alejandro Cordero. Catherine Cornejo. Darexa. Victoria Fernández. Danía Franco. Marjorie Funes. Richard González. Vianice Enríquez. Camila Latorre. Wanda Molina. Presente. Matías Mora. Carolina Núñez. Daniela Piña. Priscila Quintero. Milicen Presente, profe. Sepúlveda. Marta Silva. Presente, profe. Alexa Terán. Presente. Ailén Valenzuela. Bien, hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes y voy a activar la segunda prueba del módulo de contabilidad básica de la página 7 a la 18. Que estén muy bien. Nos vemos. Profe. Un buen fin de semana. Chao, profe. Estén bien. Presente.